Merci. Como sabréis, este concierto está dentro de las jornadas, dentro de esa campaña, ¿no?, de lucha contra la violencia de género. Yo estoy convencida que la gente medianamente inteligente, medianamente cultivada, o sea, educada, debe de pensar que el prójimo, incluso cuando le hace daño, es igual a sí mismo. En el caso de las mujeres, nosotras somos unas privilegiadas. Yo me considero una mujer privilegiada, pero conozco muchísima gente en muchísimos países donde la mujer es menos que nada. Por eso cuando se trata de defender algo, de hacer que la gente se sensibilice, que sería todo muchísimo mejor si consideráramos al otro, en este caso a la otra, igual a nosotros. Y eso no ocurre, ya lo sabemos, no solo con la violencia física, sino con la violencia a través de la palabra, con la violencia de esos pequeños toques que van haciendo que cada vez la otra persona, la mujer, cada vez se sienta más subestimada, más nada, cero. Bueno, nunca está de más decir que un grupo de personas, estoy convencida que el 100% de todos los que estamos esta noche aquí, sentimos de la misma manera. Creemos que nuestro prójimo, y sobre todo en este caso, la mujer que tenemos al lado, es igual a nosotros, a veces incluso mucho mejor. Pero bueno, no se trata ahora. Simplemente era eso, hacer constancia a través de la palabra de mi compromiso, como os podéis imaginar, con esa especie de lucha no violenta, obviamente, contra aquel que nos subestima, contra aquel que considera que yo... No sé si sabéis que dentro de la música también eso se da, no la violencia física, pero sí la subestimación. Durante muchos años fui incapaz de vestirme con una falda porque temía que si me vestía con una falda se iban a fijar en las piernas y no se iban a fijar en mi voz. Así que imaginaros, eso durante muchos años hasta que ya me hice una persona adulta y dije, ¿cómo? ¿Qué pasa? Que no tengo muchas, pero si las tengo que enseñar las enseño. No las tengo muy largas, pero si tengo que enseñarlas las enseño. En fin, no quiero enrollarme más. Me siento muy orgullosa de ser mujer, de ser tan femenina como la que más y tan masculina como la que más. Y la próxima canción es para las mujeres, para los hombres, para los que son 3/4. Hoy he leído una cosa preciosa que la había leído de pequeña pero no recordaba y creo que se llama Carles, bueno, yo siempre le digo Jung como si fuera muy conocido. Detrás de cada hombre, en cada hombre hay una parte importante de mujer. No olvidéis, los varones, eso. Que también podéis ser femeninos, no pasa nada, no hay que destacar todo el rato como somos muy machotes o somos muy femeninos, somos una mezcla al final, no os preocupéis.